Segundo bloque, pasaron cosas. Ya estamos recibiendo aquí en los estudios de Caras y Caretas TV a Salvador Esqueloto, a quien le agradecemos su presencia, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Y bueno, ha estado recorriendo barrios, distintos lugares, también medios de comunicación. Así que bueno, Salvador, queríamos invitarte para que nos cuentes a nosotros, a la teleaudiencia, en qué consiste la propuesta del Frente Amplio para Montevideo y cuáles son los énfasis particulares de tu candidatura. Buenísimo, muchas gracias. La verdad que me invitaron para el martes, yo no podía, ya tenía un compromiso y bueno, hoy fue posible y estoy muy a gusto acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes arrancaron preguntando por la propuesta del Frente Amplio y a mí me parece que es muy pertinente por este motivo. El plenario del Frente Amplio que definió las candidaturas ocurrió el lunes a la noche. Hasta ese momento no éramos candidatos, éramos personas que habían sido propuestas a la estructura del Frente Amplio y finalmente, a partir de esa decisión, que fue unánime, esto es importante decirlo, porque si bien hubo una primera votación, luego se reconsideró y el plenario adoptó las tres candidaturas en forma unánime, somos candidatos. Yo soy candidato recién en ese momento. A pesar de lo cual, en los 15 días anteriores, como el tema estaba arriba de la mesa, tuvimos reuniones, encuentros con grupos, a nivel de barrios, a nivel de grupos de interés y sobre todo entrevistas. Y creo que ahora sí puedo decir mi candidatura es del Frente Amplio. Los tres deberíamos entendernos de esa manera. No del sector tal o del sector cual o del agrupamiento tal, ¿no? Me parece, por lo menos yo me siento más cómodo entendiendo mi candidatura como una de las opciones que presenta el Frente Amplio para mayo y la ciudadanía, bueno, elegirá dentro de ellas. Y entonces, el fundamento, la estructura fundamental de la propuesta está dada por el programa común que todavía no está cerrado, pero digamos que en un 95% es el borrador que ha estado circulando y que seguramente muchos conocen porque ha estado abierto a la conversación, a la discusión, a la recepción de aportes y de enmiendas, que es un documento que yo creo es sólido, es equilibrado, que plantea un horizonte para adelante muy interesante y que está estructurado sobre 5 ejes temáticos, ¿no? A partir de ese documento, que va a ser como el contrato común a toda la estructura del Frente Amplio, seguro vamos a plantear medidas concretas, énfasis, perfiles en particular. Yo vengo hablando de algunos de ellos y seguramente también enriqueciéndolo con el diálogo que vamos a tener con la sociedad, porque para mí uno de los temas más importantes no es solamente, aunque hay que hacerlo desde lo político, llevar la propuesta, sino también lo aprendimos a partir de nuestras dificultades y también de nuestros fracasos, escuchar, ¿no? Que a veces nos resulta un poco más difícil, sabemos mucho más transmitir a veces verdades o certezas y pocas veces nos es fácil o nos da mucho más trabajo tener la oreja cerca de lo que la gente nos quiere decir, ¿no? Y Salvador, en eso de la escucha, de las recorridas que has hecho, de las conversaciones que han tenido con vecinos y vecinas, ¿qué cosas pudiste ir visualizando? ¿Qué cosas has escuchado en común? O aquellas demandas que a vos te parecen, bueno, estas son las que realmente tenemos que atender con mucho énfasis, con muchos recursos y potencia en un próximo gobierno del Frente Amplio. Mirá, son muy variadas y esto me parece que está bueno porque tiene que ver con algo que a veces no está tan claro cuando se habla de un gobierno departamental, que es un gobierno, no es solamente un organismo prestador de servicios. Entonces, muchos reducen, a veces con una visión ideológica sesgada, a lo que se llama el ABC, no el ABC de atención básica a la ciudadanía, el ABC que a veces
se resumía alumbrado, barrido y calle, que tampoco era muy buen resumen, porque dejaba fuera el saneamiento, dejaba fuera otras cosas, pero la prestación de servicios urbanos básicos, llamémoslo así. Eso es un reduccionismo que no comparto para nada. Deja fuera todo lo que es lo ambiental, deja fuera todo lo que es lo cultural, deja fuera la vivienda y el hábitat, deja fuera montones de cosas. El gobierno departamental, que se rige por la Constitución de la República, por la Ley Orgánica del año 35, tiene las competencias que tiene cualquier gobierno en materia de atención primaria de salud, en materia de políticas sociales, en materia de promoción cultural, en materia de gestión ambiental, de vivienda y hábitat, de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces me parece que hay que ampliar. Y las demandas de la gente van por todos lados. Hay algunas que son más como emergentes o más de este tiempo. Claramente hay una insatisfacción o un reclamo o un malestar que me parece que hay que atenderlo con respecto al tema de la movilidad y el transporte colectivo. Ese es un dato. Y esto tiene que ver con algo central en la vida de todos nosotros, de todas nosotras, que es el tiempo de las personas, por un lado, y por otro lado, la calidad del servicio. Esos son los reclamos, ¿no? Es decir, la ausencia, por ejemplo, de frecuencias en horarios nocturnos o en horarios pico que la gente va amontonada. Yo tengo la fortuna de tener un auto, lo uso poco en la ciudad, uso el transporte colectivo, pero también tengo la fortuna de no tener una rutina de trabajo que me lleva en los horarios pico. Entonces me muevo con fluidez, pero la gente que tiene que salir de su casa en horas tempranas para llegar a su lugar de trabajo y luego regresar, enfrenta dificultades. Ni que hablar la gente o las personas que cada vez en mayor cantidad, porque lo hemos visto con datos que vienen de atrás, pero que se van confirmando cada vez que se hace un censo de población. Montevideo pierde población en términos absolutos y proporcionales y crece la población de Canelones y San José. Claro. Mucha de ese crecimiento se explica por personas que vivían en Montevideo y se trasladan, claro, pero que vienen a trabajar. Entonces, la visión metropolitana me parece que ahí también, y el tiempo y la calidad y el confort del transporte colectivo es un tema muy reclamado. Salvador, yo te quería consultar, porque estas cosas de las que vos hablas son cosas como que llevan mucho tiempo a hacer, pero en la vorágine de la campaña y en estas campañas que son tan cortas como las departamentales, se lleva siempre a tener como una especie de respuesta a los problemas actuales, diarios, incluso a la respuesta a la agenda de la oposición en esta campaña. Entonces, lo que te quería preguntar es eso, ¿cómo se trabaja con una visión a largo plazo? Vos estás hablando de, bueno, el área metropolitana y todo, que amplía la agenda departamental. ¿Cómo lo abordan ustedes en campaña para que no sea tan...? Este es un punto central. Ahora, por ejemplo, en la conversación, y justo estábamos atentos a algunos anuncios, más que anuncios, algunas noticias iniciales que se dieron ayer en materia de transporte metropolitano. Ustedes habrán visto a la ministra designada, Lucía Echeverri, reuniéndose con algunos grupos empresariales que presentaron iniciativas y luego transmitiendo esto a los medios. Creo que afortunadamente la nueva circunstancia de gobierno nacional a cargo del Frente Amplio, el haber accedido Yamandú a la presidencia y Carolina a la vicepresidencia, están como planteando un escenario muy favorable para esta mirada a largo plazo, ¿no? Porque los dos fueron intendentes, porque tienen visión estratégica, porque fue un compromiso de campaña claro que se anunció en el Real de San Carlos el tema del transporte metropolitano, y es una innovación, porque yo no recuerdo, ni siquiera en los gobiernos nuestros, pero tampoco en los otros, que un gobierno nacional haya tomado como una de sus líneas justamente el transporte colectivo de pasajeros, que tiene como una superposición o un solapamiento
de competencias entre lo nacional y lo departamental, y que requiere una armonización de esas políticas. Ese proyecto para mí es un proyecto central. No va a resolver todos los problemas de movilidad, obviamente. Es un proyecto para largo plazo, también porque tiene una inversión muy grande, no solamente en material rodante, en los vehículos, sino principalmente en la infraestructura fija. Y que eso requiere proyecto, requiere financiamiento, requiere un diseño institucional que me consta que se está trabajando en él, un diseño institucional que va a tener una gobernanza específica donde participe Canelones. Canelones ha sido muy contundente en sumarse a esta propuesta, donde participe el Poder Ejecutivo y donde participará Montevideo también, porque es la clave para que funcione todo esto, ¿no? Estamos hablando de los grandes ejes viales que confluyen en el área central y que vienen desde la región metropolitana. Estamos hablando particularmente de Giannatasio, Avenida Italia, Camino Maldonado, Ruta 8. Camino Maldonado, Ruta 8, Exacto. ¿no? Que es un eje más de sectores medios bajos, el primero, y el otro de sectores populares claramente, que trasladan un volumen importante de pasajeros, fundamentalmente en el transporte público, pero también en vehículos individuales. Y que si hay una mejora del servicio, seguramente circularán menos vehículos individuales, porque se puede plantear un esquema de multimodalidad, incluso con nudos de intercambio, líneas alimentadoras. Bueno, ese es un proyecto con una visión, como tú decías, de largo plazo. Yo quería preguntarte, Salvador, porque me parece que es interesante también, debido a tu formación y a tu especialidad, ¿no?, de arquitecto, de persona que entiende de cuestiones urbanas. Montevideo tiene una gran dificultad con esto que se menciona del derecho a la ciudad, ¿no? Es visiblemente una ciudad que a mi entender se ha dejado de pensar en términos de pensarla urbanísticamente, de cómo habitamos los espacios, de cómo habitamos los espacios comunes, también en una deriva de una fragilidad social importante, donde vemos cada vez más personas en situación de calle, donde cada vez se extiende más la ciudad y donde el rubro inmobiliario gana terreno. Y ahí pareciera como si el gobierno departamental y nacional no tuviera nada que ver, como si se habilitara a que, bueno, se especula, las personas no tienen acceso a la ciudad, no tienen acceso a la vivienda y estamos cada vez en una sociedad cada vez más fragmentada. Es un problemón, y además de los espacios comunes para convivir, no hay un roce entre Avenida Italia para el norte y el sur, ¿no? ¿Cómo ves vos ese problemón que desde tu visión debe ser muy interesante ver tu opinión? Bueno, es un tema precioso en sí mismo, y además, como tú lo dijiste, convoca a la convergencia de las políticas nacionales y departamentales en varios rubros. Yo me dediqué mucho tiempo a las políticas de vivienda, tanto desde el mundo académico, desde la reflexión, desde la investigación, como de la acción concretamente en el periodo 2016-2020 estuve a cargo de la Dirección de Vivienda, y ahí tuvimos, no solamente con Montevideo, sino con muchas intendencias del interior, una, labor conjunta donde suma lo que aporta cada quien. En el caso, por ejemplo, de la vivienda, no solamente de las viviendas de aquellos sectores más sumergidos, ¿no?, donde hay realojos, donde hay regularización de asentamientos precarios, sino también de los sectores de trabajadores, de familias trabajadoras, fundamentalmente a través del cooperativismo y de otros medios. El rol de los gobiernos departamentales es central. Es central en la planificación, por un lado, en las carteras de tierras y en el desarrollo de la infraestructura. Tú hablabas de algo que no le pusiste el nombre, pero que la inversión inmobiliaria, uno de los efectos no deseados, es lo que se llama la gentrificación. Es la valorización del suelo, es la expulsión de población de menores recursos sustituida por nueva población. ¿Qué herramientas tiene la política nacional? Bueno, hay varias, que las desplegamos en su momento. Íbamos a, si ganábamos el gobierno 2020, seguirlas desarrollando. Obviamente ahí hubo una pausa. Yo confío mucho en este equipo que tiene el gobierno designado
a cargo de la ministra Cairo, con quien tengo un vínculo muy próximo, porque trabajamos juntos en el ministerio aquel de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero también tenemos que hacer un aporte desde Montevideo, siempre lo hicimos. La cartera de tierras de Montevideo es fundamental y es una cartera que trabajó mucho en las áreas intermedias, centrales y el casco histórico de Montevideo. Un ancla para tratar, por lo menos, de contrarrestar esa tendencia de expulsión es el cooperativismo de vivienda y particularmente el cooperativismo de usuarios. Y si tú ves en la Ciudad Vieja, en el centro, en el Cordón, en la Aguada, las cooperativas que se han venido construyendo y las que van a, porque todavía hay cooperativas que han sido sorteadas pero que no recibieron el préstamo, son como esa especie de punto fijo que se deja en la ciudad y que tenemos que incrementar para no perder población en áreas centrales y poder conservar o incluso incrementar con familias trabajadoras que además van a estar más cerca de todos los servicios, una ciudad que tiene que ser diversa, ¿no? Esto solo no alcanza. Nosotros teníamos un piloto de alquiler social público que lo íbamos a desarrollar con 4 intervenciones puntuales en Ciudad Vieja y que este gobierno lo puso en pausa, el gobierno que se va lo puso en pausa, hizo solo una de las obras, de las 4 que teníamos, y confío en que el nuevo gobierno retome ese camino porque era por acuerdo entre la Intendencia y el Ministerio, ¿no? Algunas de las líneas que hay que trabajar, pero el derecho a la ciudad es algo que viene desde una idea muy sesentista, porque desde el año 67 la obra maestra de Henri Lefebvre, que después fue tomada por David Harvey y otros teóricos más recientemente, pero incluye el derecho a la vivienda, pero es mucho más que el derecho a la vivienda. Entonces ahí es donde está el espacio público, la ciudad toda como un derecho, y por eso yo en el plenario del Frente hablaba del derecho a la belleza como el parte del derecho a la ciudad. Es decir, no es solamente resolver, por supuesto, la vivienda, no es solamente resolver un transporte cómodo y con tiempos razonables, sino que es que el espacio público sea algo estimulante, algo que, bueno, lo aprendimos todos de Mariano Arana, que, bueno, a veces contra las voces de nuestra propia fuerza política, que le decían, bueno, hay que invertir más en políticas sociales y menos en aspectos más visuales del espacio público. Bueno, él siempre contestaba con una frase de Nere Goitiño que hablaba de que los cambios tienen que ser a pan y canto. Es decir, lo cultural y lo material no son dimensiones separadas del cambio social, claro, ¿no? De la mejora social. Salvador, y aprovecho ya que estamos hablando del tema de la vivienda. ¿Cómo ves la situación de las casas vacías y o abandonadas? Si vos creés que hay que seguir hincándole el diente a ese aspecto, la Intendencia de Montevideo ha hecho o ha tomado algunas iniciativas en su momento, también hubo iniciativas a nivel nacional durante los gobiernos del Frente Amplio. ¿Vos crees que ese es un escollo, una dificultad para avanzar también en ese concepto del derecho a la ciudad? Claramente, y es una oportunidad, ahí tú me das un pie porque la Intendencia trabajó un proyecto muy interesante, pero que tenía como un alcance limitado, que es el proyecto Fincas Abandonadas, que trabajó sobre la recuperación de aquellos inmuebles más visiblemente abandonados, que además tenían deudas, y que entonces se podía hacer una operación que llevó muchísimo tiempo de recuperación, mientras que nosotros, justamente en el Gobierno Nacional, impulsamos la ley que finalmente fue aprobada, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue a fines de 2018, y que no conozco casos de aplicación, porque ahí facultaba tanto a la Agencia de Vivienda como al Ministerio a iniciar estos procesos, que van a ser procesos largos también, y a las intendencias departamentales a postular los casos. El último censo reveló números escandalosos de viviendas vacías, sí, que hay que estudiar. También ahí se necesita cómo hacer un trabajo de campo en territorio que filtre esos datos
y que vea, bueno, porque hay muchas que están en venta o en alquiler, otras están en propiedad pero aparentemente abandonadas y no lo son. Hubo algún trabajo para algunos de los municipios de Montevideo, pero creo que esa es una línea a profundizar. Existen instrumentos constitucionales. La Intendencia, por ejemplo, uno de sus recursos legítimos es el impuesto a la edificación inapropiada, Claro. que en Montevideo es un plus sobre la contribución inmobiliaria. Bueno, hay que ver si no hay que rediseñar eso y hay que buscar las maneras de acuerdos rápidos con esos propietarios abandónicos para poder poner en servicio esas propiedades que muchas veces están en áreas muy, muy bien servidas. Salvador, te quería traer a... Vos hablabas de Mariano Arana, hablabas de la belleza de una ciudad, de la cultura, pero también Mariano Arana fue un gran planificador. ¿Vos considerás que tu candidatura es un aranismo del 2025? Está difícil, no lo podría expresar así. Sí decir que, bueno, yo aprendí y me formé con Mariano y que, bueno, lo acompañé en su gestión en la Intendencia y que lo veo como un referente no a imitar, porque uno no tiene que imitar a nadie, pero un referente a tener en cuenta hasta como su comportamiento ciudadano en el sentido más cabal, el haber culminado su carrera pública como edil departamental, yendo todos los días a trabajar a la Junta, llegando primero y yéndose el último, muestra su compromiso. un compromiso auténtico, no un compromiso forzado o fingido, sino su motivación más profunda de ser un servidor público. Bueno, eso yo quisiera poder hacer algo de eso, por así decirlo. Yo quisiera, acá me voy a poner un poquito corporativista, ya Dale. lo advertí desde antes. Vos sabés que a mí me pasa que, bueno, yo soy estudiante de la EMAD, o sea, la escuela más antigua de Latinoamérica que trajo a Margarita Girbu, y todo esto gracias a políticas culturales de la Intendencia Claro. de Montevideo. El Departamento de Cultura siempre ha sido el departamento donde más se recorta, ¿no? Es más, de hecho ahora se está viendo una crisis brutal por falta de presupuesto y por falta de planificación. Y muchas veces se toma a los sistemas teatrales, a los sistemas culturales, como un asunto que no tiene nada que ver con la política. Muchas veces se dice, bueno, aguante la cultura, así como para quedar bien, ¿no? Pero no hay una planificación y, por ejemplo, tenemos un sistema teatral departamental que tiene mucho jugo, ¿no? Que viene de Justino Zavala Muniz, tiene mucha antigüedad, tiene mucha referencia histórica y mundial, y sin embargo terminamos teniendo salas que terminan siendo contenedores que puede estar Peñón Fijo, la Filarmónica, una murga, no hay coherencia, no hay una política pensada de eso, y sin embargo tiene mucho que ver con esto que venimos conversando del derecho a la ciudad y que se piense desde ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, las grandes ciudades, vos vas a París y no te estás fijando si está sucia, te acordás del Louvre, de las cosas culturales, así con un montón de ciudades emblemáticas, ¿no? Entonces, para mí es muy relevante preguntarte cuál es para vos, cuál es tu enfoque en las políticas culturales, entendiendo que tiene una institucionalidad muy sólida Montevideo y que está bastante en crisis también. Sí, los detalles de la crisis no los tengo. Lo hablamos fino, después también. pero claramente ha habido, desde el punto de vista ideológico, una ofensiva de la derecha política, pero también de la derecha intelectual, por así decirlo, contra las actividades culturales y las políticas culturales desde lo departamental, muy claramente enfocado en Montevideo. Y creo que forma parte de una, digamos, lucha ideológica que tenemos que mantener. Más allá de que el origen de los institutos culturales viene con el vallismo. El vallismo. No digo, Más primitivo. más genuino, Ahí digamos, va. más originario, ¿no? Y que de alguna manera el Frente Amplio es deudor y abreva de esas fuentes del Uruguay del siglo XX, ¿no? Del primer reformismo vallista, bueno, de las corrientes de la izquierda, del anarquismo, bueno, del pensamiento más progresista que el Uruguay logró cuajar y que derivó incluso que la Intendencia de Montevideo, por circunstancias históricas, desarrollara instituciones culturales que el gobierno nacional no desarrollaba, ¿no? O que
si bien existía el Sodre, el Teatro Solís, la Comedia Nacional, la Orquesta Sinfónica o la Filarmónica, la EMAD y otras escuelas, eran como señeras a nivel nacional. Y eso tiene que ver también con la capitalidad. Cuando se nos enrostra que hay tareas que no debe hacer la Intendencia, se revela una ignorancia profunda, porque no conocen cómo funcionan las grandes capitales del mundo. No conocen cómo funciona la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, Claro. ¿no? Que tiene el Teatro Colón. Es decir, no conocen cómo funciona Río de Janeiro, pero ya no te digo París, Nueva York, Tokio, ¿no? Creo que ahí también revela un poco el programa reduccionista que tiene la derecha política, económica y cultural, ¿no? Y creo que más allá de los problemas coyunturales que habrá que atender, porque obviamente la plata no da para todo, nunca, sostener las políticas culturales es no solamente una obligación del punto de vista institucional, sino es un imperativo ético de la gestión pública, ¿no? Y de la gestión de Montevideo. Yo estoy pensando en grandes referentes que tuvimos y que han construido esa visión profundamente política de lo cultural, como Gonzalo Carámbula, ¿no? Un gran director de cultura que fue capaz de conceptualizar el valor de la cultura incluso en términos económicos, ¿no? Cuando contrató con un gran economista como fue Luis Stolovich unos estudios que midieron por primera vez la contribución de lo cultural al Producto Interno, ¿no? Ya no pensando solamente en términos de valores intrínsecos, sino también en valores de producto económico, ocupación, desarrollo social. Bueno, por favor. Hay muchos elementos así. Sí. Salvador, y bueno, obviamente hay que preguntarte, porque es algo que ha estado en la palestra pública últimamente, todo lo relacionado a la basura, los residuos. Uh-huh. ¿Vos qué diagnóstico tenés al respecto de esta situación? Yo creo que hay una insatisfacción ciudadana profunda instalada. Eso es un dato. Y creo que cualquiera de nosotros se equivocaría si no lo toma en cuenta como algo relevante, ¿no? Es decir, bueno, esto es un tema de opinión pública o es un tema de sensación térmica. Para nada. Yo creo que si la gente nos está reclamando un cambio en eso es porque hay una situación que no está resuelta, ¿no? ¿Por qué no está resuelta? Bueno, ahí sí hay multiplicidad de factores. Algunos tienen que ver por cómo está diseñado el sistema o cómo está operando el sistema, y otros tienen que ver con factores sociales que agravan algunas circunstancias. Claramente la población en situación de calle, que ha aumentado muchísimo, que en algunas zonas de la ciudad produce un efecto ambiental negativo, porque bueno, del desparramo de la basura en los contenedores, que en general están no desbordados, o sea, no es puntualmente que estén desbordados, sino que se saca la basura para afuera, y hay incluso hasta una expresión, yo creo que hay que tomarla muy en cuenta, de rabia, de rechazo. El desparramar la basura es una especie de decir, yo estoy acá, la sociedad me ha expulsado y bueno, yo le respondo de esta manera, entre otras cosas. Eso requiere confluencia de lo nacional y lo departamental. No es fácil revertir esta situación, que además se ha agravado en los últimos 5 años. Con el equipo del MIDES vamos a tener que tener un trabajo codo a codo. También con el Ministerio del Interior hay que recrear las mesas de convivencia y de participación a nivel local, volver a reunir todos los actores y, por supuesto, meter, pienso, en el rediseño de los circuitos, de las frecuencias y también del concepto de los residuos urbanos, porque muchas veces se habla de basura. Yo te veo a vos, que sos una experta en temas ambientales. La chica basura. No, hay que hablar de residuos. No, Y, una experta, Marta. Claro, digo, y de una gestión mucho más contemporánea, digamos, de no enterrar todo lo que se produce, de la clasificación interdomiciliaria, y hay
que involucrar a la gente. La gente tiene que sentirse activamente partícipe de esto. Va a ser muy difícil. Esta cultura no la tenemos, pero bueno. Es necesario avanzar hacia ahí. Hemos logrado otro. Yo tomo 3 ejemplos, que capaz que alguno me dice hay uno más. Cuando se implantó el cinturón de seguridad, la gente lo rechazaba. Cuando se implantó el casco en las motos, bueno, ahora todavía hay idas y vueltas, pero hay una cierta alineación con eso. Cuando se combatió el tabaquismo... En eso estaba pensando, ¿no? Precisamente. Cuando se... no me acuerdo cómo es la palabra, cuando se eliminaron las bolsas de un solo uso en las grandes superficies, bueno, hay que seguir avanzando en esa línea de educación y de involucramiento ciudadano. Exacto. Muy bien, Salvador. Yo tenía alguna preguntita más, que tiene que ver con esto que a veces uno cuando viene un anuncio de tormenta, de lluvia, ¿no? Ya está esperando los memes, que muchas veces son de sectores de la derecha, que lo que quieren es maximizar algunas problemáticas, otras veces son reclamos genuinos de los vecinos, y en esto que, bueno, Martina muchas veces trabaja, lo ambiental, los cambios ambientales, se está pensando, ¿vos creés que allí hay un problema en torno a, bueno, algunas situaciones vinculadas al saneamiento, a los desagües? Sí. Bueno, hay una parte del control de tiempo que no se puede. Un tema precioso que yo he trabajado mucho con ingenieros hidráulicos, es un tema que tiene que ver, por un lado, con el diseño que tiene, en particular Montevideo. Ojo que esto pasa en otras ciudades. Sí, claro. Y pasa, bueno, ni que hablar lo que pasó este verano en Camboriú. No, estoy hablando a nivel internacional. En Camboriú y Florianópolis, o lo que pasó en Valencia a fin de año. En el sur de Brasil. Sí, por supuesto. Pero hablando de Montevideo, tenemos un problema, que es que nuestro sistema mayormente es un sistema unitario. Es decir, que ahí se va los efluentes domésticos o industriales en algún caso, más las llegadas de las bocas de tormenta, los drenajes del agua de escorrentía de lluvia. Modernamente se está tendiendo a volver a diferenciar los sistemas, que los drenajes vayan por un lado y los efluentes del sistema de saneamiento por otro. Pero la estructura que tenemos es la que ya tenemos. Entonces, por suerte, tenemos muy buenos técnicos en la Intendencia, equipos de primer nivel, que han ensayado algunas soluciones que son las famosas soluciones basadas en naturaleza. Es decir, hay que renaturalizar los espacios urbanos, volver a tener superficies absorbentes. Incluso la Facultad de Ingeniería ha experimentado ejemplos de hormigón absorbente, es decir, que no impermeabiliza el pavimento y obliga a una escorrentía más violenta. Los famosos jardines de lluvia, que tenemos muy pocos, pero que son muy eficientes. Las lagunas de amortiguación, que haya espacios públicos que recojan el agua y luego la vayan expulsando de manera más lenta. Bueno, hay un montón de soluciones técnicas. Bueno, a nivel internacional hay una experiencia brutal. Hay que insistir con eso, No es solo un tema que se enrostra, porque siempre en los últimos años sacaban esos videitos y los memes. COSE no limpia las bocas de tormenta. Claro. Bueno, vos tenés las bocas de tormenta más limpias, igual tenés un evento que por efecto del cambio climático son mucho más frecuentes y más intensos, y no te va a dar la capacidad de escurrimiento en pocos minutos. Es así. Muy bien, Salvador Esqueloto, muchas gracias. Hablamos de cultura, de ambiente, de residuos, hablamos de movilidad, hablamos del derecho a la ciudad. Creo que cubrimos un montón de temas. Te agradecemos. No, les agradezco la oportunidad de hablar de estos temas. Bueno, y aparte fuimos buenos, porque viste que a los candidatos le dicen tipo, bueno, si vas a asumir como intendente, ¿vas a cumplir con esto, sí o no? Esas cosas que le hace la gente, ¿no? Sí, bueno. Bueno, fue un placer, Salvador. Muchas gracias. Lo mismo digo. Muchas gracias. Chau. Chau.